Soy Marieli Rivera Hernández de Pivot ES, presentándoles el episodio número 65, titulado Cambio Climático y Conservación de la Avifauna. Y hoy dialogamos con la doctora Adrián Tosas Cavalieri, ecóloga, investigadora, educadora y primera mujer latina en ocupar la presidencia de la entidad sin fines de lucro Birds Caribbean, una red internacional de organizaciones y voluntarios que promueven la conservación de las aves en el Caribe. Es una experta en la avifauna de Puerto Rico y el Caribe. Es profesora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla y ha trabajado en la organización internacional BirdsLife International. Adrián ostenta un doctorado en ecología de la Universidad de Puerto Rico, a mucho orgullo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, Marieli. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Qué bueno, y yo estoy súper contenta porque tengo a esta primera mujer latina que ocupa la presidencia de una organización muy interesante que tiene un alcance en el Caribe, y eso es súper importante. Y además de eso, son parte ahora de la red de líderes de Pivot ES. Y Adrián, antes de que nos sumerjamos en esta conversación tan interesante, me gustaría que nuestra audiencia conociera quién tú eres y qué es lo más que te gusta de lo que haces. Sí, bueno, pues yo soy natural de Puerto Rico, del área oeste de Puerto Rico, específicamente de Mayagüez. Y como bien dijiste, pues he estudiado en la Universidad de Puerto Rico mis diferentes grados, hasta doctoral. Estoy trabajando con la biodiversidad, especialmente con la avifauna, desde que desarrollé el interés en mis años de bachillerato. Desde bien temprano en mi bachillerato me di cuenta que me interesaba, dentro de la biología, trabajar con la naturaleza, y tuve muy buenos mentores que me fueron encaminando en este campo. Y lo que me gusta es que hay una gran necesidad de proteger la biodiversidad del mundo entero, y además de educar sobre ello, porque la mayor parte de las personas pues saben que hay aves, saben que hay plantas, pero desconocen identificar cada una de esas especies, también desconocen las necesidades que tienen. Y vivimos en un mundo que es antropocéntrico. Nosotros somos una sola especie de millones de especies que viven en el planeta. Todas nuestras acciones repercuten en las demás especies, y sin embargo no pensamos que las demás también tienen unas necesidades y que nuestras acciones las están llevando muchas a desaparecer. Así que me gusta promover este mensaje de conservación. Me gusta también hacer investigación, descubrir qué es lo que se necesita saber de estas especies, cómo se reproducen. Fue en mi área de estudios doctorales. Trabajé con una especie endémica de Puerto Rico, que quiere decir que es única, el vienteveo, estudiando su biología reproductiva, y con esa información descubrimos muchos detalles, y eso es lo que nos ayuda luego, con esa información científica, a promover la conservación. Y aparte, en último plazo, también me encanta estar en la naturaleza, lo disfruto, siento una paz y siento mucha alegría disfrutando en un entorno natural, que no es algo que uno siente cuando está en una ciudad y en un entorno de cemento. Pues si supieras que eso para mí es como música para los oídos, ahora digo yo, como cuando escucho con mucha atención y mucho disfrute las aves, porque precisamente hace varios años yo participé de varios recorridos especializados en observación de aves. Y bueno, uno dice observación, pero también es escucha, ¿verdad? De las aves, de sus sonidos. Y fueron unos momentos bien inolvidables. Yo en mi vida había pensado que el sonido como tal de las aves, concentrándome y escuchándolo con agudeza, pues me transmitiera tanta templanza y esa energía, ¿verdad? Tan especial, que te tranquiliza, ¿verdad? Y te da como que este sentido de vida. Esa era la sensación.
Y había entre el grupo que estuvimos allí, pues una sinergia muy interesante, ¿verdad? Que lográbamos hacer en cada recorrido y teníamos esa oportunidad de estar tan de cerca en la naturaleza. Y cuando se admiraban y se respetaban, ¿verdad? Esos escenarios y alguien pues conversaba o nos ilustraba sobre ese sonido en particular, pues eso giraba en una conversación muy diferente entre las personas que estábamos allí. Entre ellas había una, ¿verdad? Una preocupación o un planteamiento también sobre las implicaciones del cambio climático a raíz del calentamiento global con relación a la avifauna en particular. Así que imagínate tú si para mí me entusiasma tanto hablarlo contigo, y qué mejor que con una experta investigadora que pueda darnos un poco de más información, ¿verdad?, educativa, y que nos explique en qué consiste. Si quieres, empieza por el tema de la avifauna y cuáles son sus características en el Caribe. Sí, primeramente, pues gracias por compartir esa anécdota. Yo nunca he conocido a alguien que no le guste las aves, y esa dinámica que tú me estás comentando es lo que siempre he experimentado con nuevas personas que por primera vez experimentan estar en la naturaleza y aprender de primera mano cómo es que canta una de estas especies de Puerto Rico, identificar cuál es el carpintero, cuál es el comeñame, el San Pedrito. Es algo que trae mucha alegría y también que sensibiliza a las personas. Como tú bien dijiste, una vez las personas comienzan a descubrir estas especies, que las ven, las escuchan, algo dentro de la persona le nace, y es que surge un interés por conocer más de ellas y también por protegerlas, porque como ahorita dije, las especies en el ambiente natural están desprovistas de protección. Nosotros no pensamos en cómo nuestras acciones les afectan, y entonces surgen las situaciones tan drásticas como lo que estamos viviendo hoy día, que hay un acelerado proceso de extinción, y también está el problema del cambio climático. Pero ya pues que me preguntaste si puedo empezar con las aves del Caribe, pues el Caribe es un área geográfica bien particular porque está conformada principalmente por islas en este archipiélago, que cuando surgen como islas volcánicas del fondo del mar, inicialmente no tienen flora ni fauna, ningún organismo. Los organismos van llegando, esto, ¿verdad? Han pasado millones de años, fueron llegando de áreas continentales, y luego el flujo de esos individuos hacia atrás se ve interrumpido por las barreras del mar. Así que una vez llegan esos primeros colonizadores, se quedan, y fueron llegando los colonizadores a todas las islas. Así que con el paso del tiempo, en cada una de esas islas se van distanciando y va ocurriendo el proceso evolutivo que los va convirtiendo en especies nuevas. Así que nosotros tenemos el carpintero, que es endémico de Puerto Rico, pero asimismo hay un carpintero endémico que es de Cuba, es de la isla de la Española, de Jamaica. Asimismo es que están los sanpedritos, que tanto nos gustan en Puerto Rico. Solamente hay 5 especies y todas son de las Antillas Mayores. No hay sanpedritos fuera del Caribe. Las cotorras, que nosotros todos somos tan orgullosos de nuestra cotorra puertorriqueña, en las islas del Caribe hay otras especies que son endémicas también. Así que es de las regiones del mundo en las que hay más endemismo. Esto le llaman en inglés un hotspot. Un hotspot es un área caliente que promueve el endemismo. Quizás nosotros hemos escuchado de áreas bien importantes como las Islas Galápagos, donde Charles descubrió piezas de información que le llevaron a luego formular su hipótesis, que luego fue la teoría de evolución, ¿verdad? Como ocurrió a través de la selección natural. Pues lo mismo ocurrió en el Caribe. Igual en las islas de Hawái, que se conoce mucho el endemismo de esas especies y se protegen, porque si hay especies invasoras, por ejemplo, que luego llegan, como ha pasado hoy día, amenazan la subsistencia de esas otras. Así que el Caribe es de los lugares del mundo donde hay más especies endémicas. Nosotros tenemos aquí alrededor de 700 especies diferentes, y hay alrededor de 100 o 110 que son exclusivas de estas islas. De las casi 700 especies, un tercio están amenazadas en peligro de extinción por las acciones que nosotros llevamos a cabo. Así que es un lugar que es
se considera de los 5 lugares del mundo con mayor nivel de endemismo y es una necesidad que todos los caribeños estemos conscientes de eso. Así que no es un problema que tienen que atender únicamente los gobiernos, que nos desatendamos de que eso es, por ejemplo, una agencia gubernamental que tiene que protegerlo, sino que somos todos los ciudadanos del Caribe, porque todos somos dueños de este patrimonio y al fin y al cabo nuestras acciones día a día repercuten en la seguridad de esas otras especies. Y eso que tú dices es súper interesante e importante porque enmarcando, ¿verdad?, lo que representa entonces el Caribe, pues con más razón es más importante y mucho, ¿verdad?, de más interés que nos eduquemos sobre el tema del calentamiento global y obviamente el impacto en el cambio climático, porque como tú muy bien dices, empieza desde las mismas acciones del ciudadano. Entonces tenemos que llevar este conocimiento precisamente a los ciudadanos. Es la finalidad de la ciencia realmente, ¿verdad? Porque lo que queremos es que todo el mundo coopere y no solamente coopere, esté consciente de que en la medida en que lo protege y participa de que ese bienestar esté entre la sinergia humana y la naturaleza, pues tenemos más bienestar y tenemos más posibilidad de que se siga desarrollando la vida, ¿verdad? O simplemente pues ir en contra, como yo digo, de destruirla, ¿verdad? Que está en las manos de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que me parece súper importante que hayas explicado, ¿verdad?, ese aspecto. Te adelanto que me encanta el San Pedrito, es de mis favoritos, y me fascina, ¿verdad?, que hayas explicado que hay, me dices 5, ¿verdad?, 5 Sí. especies en particular. 5 especies, una familia. Las especies son endémicas de las islas y su familia es endémica del Caribe. Ellos son famosos ya en redes sociales porque mira que hay muchas personas que los han podido grabar, ¿verdad?, y fotografiar, y hay una cantidad de fotos muy bonitas del San Pedrito. Así que háblanos entonces un poco en concreto de esas amenazas con el cambio climático, ¿verdad? En términos de, no es al cambio climático, en realidad es el calentamiento global lo que crea la amenaza al cambio climático. Así que ponnos en contexto, ¿verdad?, de eso. Sí, pues yo creo que ya los puertorriqueños hemos comenzado a entender los efectos que tiene el calentamiento global con las experiencias que hemos vivido desde el 2017 con el huracán María, Irma y las amenazas que ya el año pasado también empezábamos a ver cómo esas temporadas de huracanes se expandían, como que se adelantaban, se extendían, y este calentamiento pues está relacionado a la formación de tormentas tropicales más fuertes, más intensas y más frecuentes. Entonces, las poblaciones de aves pasan por la reproducción todos los años, siempre hay una mortalidad y las poblaciones se mantienen estables si no hay unos efectos mayores, ¿verdad?, que incidan sobre ellas. Pero una tormenta de este tipo con unos vientos huracanados tan fuertes que causa una mortalidad directa en un alto número de individuos y aparte los efectos indirectos que son de largo plazo. Lo mismo que nos pasa a nosotros los humanos, se destruye el hábitat, que es la casa de las aves, y con la destrucción del hábitat ellos pierden también sus fuentes de alimentación, especialmente todas estas especies que dependen de flores para el néctar, que son los zumbadores, y las especies que dependen de las frutas. Después de pasado un huracán, con esa defoliación no hay frutas ni flores disponibles. Y esto es un proceso que dura meses. Así que ya se han hecho estudios y las consecuencias del paso de un huracán pueden ser a largo plazo. La población, para que vuelva a alcanzar el número que tenía antes, se tarda más de un año. En estudios que yo hice en el Bosque Estatal de Maricao y en el Bosque Estatal de Oaxaca, 2 años después del huracán no se habían recuperado las poblaciones. Entonces, si va a haber otra tormenta al año, pues nunca se van a recuperar. Así que eso es uno de los efectos que tendría el calentamiento global. Pero también sabemos que
el calentamiento está provocando que haya periodos de sequías más extensos y más intensos, o lluvias que vienen con mayor cantidad de precipitación en un solo evento. Esto no es normal también. Los efectos de las sequías se pueden ver en las poblaciones. Eso también yo lo pude ver después del 2015 en las aves del bosque de Oaxaca. Todavía hay más efectos. Nosotros sabemos que las islas con este calentamiento están ocurriendo pues el derretimiento en los polos de los cuerpos de hielo, y esto está aumentando los niveles del mar. Así que hay una gran cantidad de hábitat costero que se está perdiendo. Hábitat para las aves que son acuáticas, para las aves marinas y así subsiguientemente, porque todas las aves se afectan en Norteamérica. Por ejemplo, aves continentales, se han hecho unos modelos y que predicen que para la mitad de las especies de Norteamérica, el 50% de su hábitat se va a destruir. Y es directamente relacionado con estos modelos. Y eso que los modelos, algunos se tratan de ser menos dramáticos. Hay unos que se ponen con las consecuencias mayores, otras si fuera la menor intensidad del calentamiento, pero todas causan que se pierda una gran cantidad del hábitat de las especies. Y entonces también tenemos el efecto que le causa a las aves migratorias, que ellas se reproducen en Norteamérica. Por ejemplo, para nosotros los que vivimos en el Nuevo Mundo, recibimos acá en las áreas tropicales estas especies en el invierno. Después que ellas se reproducen entre Canadá, Estados Unidos, ellas viajan en los meses fríos a pasar el invierno en Centroamérica, las islas del Caribe, Suramérica, pero ellas se dejan guiar por los periodos del cambio en los días. Y entonces, y las temperaturas, todos esos son aspectos que ellos necesitan para guiarse. Más bien lo que les está afectando es en el viaje de regreso de los trópicos hacia Norteamérica, y ellas están viajando en destiempo. Y una vez llegan a sus territorios de regreso para reproducción, a destiempo, esto le provoca unos cambios que ellos no pueden tener los alimentos que deberían estar allí, no pueden defender los territorios como lo deberían hacer porque no tienen el alimento, no pueden entonces tener salud física, no pueden criar las camadas como deberían. Así que todo está teniendo como unos efectos que parecen ser sutiles, pero que ya se están observando. Y que no sé si estás de acuerdo conmigo, el tema de que se haya podido grabar, por ejemplo, situaciones como los deslizamientos cuando hay deshielo y se van deslizando. Ya hay videos que presentan esa situación, los fuegos forestales, entre otras, ¿verdad? El impacto de los huracanes lo estamos viendo. Hay fotografías, hay videos, hay evidencia, por supuesto, de investigación científica, pero en términos gráficos, pues es interesante que ya las personas pueden asociar, porque lo ven, ¿verdad?, en acción gráfica, visual, de lo que es la magnitud de ese impacto al cambio climático por el calentamiento global. Así que a mí me parecería que es una gran oportunidad, Adrián, de que en efecto incidamos en esa educación desde una perspectiva de educación informal, para que entonces las ciudadanas y ciudadanos se apoderen y sean parte, ¿verdad?, de abrazar la naturaleza y protegerla, porque estamos protegiendo nuestro hábitat realmente, nuestra casa. Así que en ese contexto me gustaría que tú nos explicaras qué verdad que ustedes proponen y qué propones para acercar a las ciudadanas y ciudadanos a esa protección y hermanarnos, ¿verdad?, con el tema de tratar de alguna manera de delimitar ese impacto del calentamiento global. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen herramientas en las manos. ¿Qué tú crees? Sí, como tú dices, Mariel, y muchas personas han tenido la oportunidad de ver videos ocurriendo cuando los glaciares se van rompiendo, se van derritiendo. Esas imágenes del calentamiento lo estamos viendo mientras ocurre.
porque estamos en una era que es la de las comunicaciones y todo está quedando grabado. Yo creo que el problema es que la gente no hace la conexión de que eso está ocurriendo por lo que yo como individuo hago. Ahí es que tenemos que entrar, y la alternativa que tenemos, lo que tú me estás preguntando, es que tenemos que educar, porque sí, todo el mundo ha visto esas imágenes del oso polar que está en un área que ya casi no queda hielo. Los osos polares se están afectando dramáticamente, es algo bien terrible, muriendo de hambre. Y así por el estilo, muchos otros organismos que se están afectando. Pero, ¿cómo entonces yo voy a seguir viviendo mi vida y el diario como si eso no tuviera que ver conmigo? Cuando cada vez que encendemos los enseres en la casa, estamos utilizando combustibles fósiles que son los que queman carbón y producen el dióxido de carbono que calienta la atmósfera. Así que a menos que alguien tenga energía renovable en su casa, ese no sería el problema. Pero ese no es el único. Hay otros gases que también provocan el calentamiento, que se producen de otras maneras. Tenemos, por ejemplo, los óxidos nitrosos y están el metano, que son también, que tienen unos factores de calentamiento mucho más altos. Sí, tenemos que fijarnos más en todo lo que tenga que ver con energía. Y el uso de la energía en la casa, hay otras alternativas, pero tenemos que estar conscientes de esto. Mencioné pues los enseres cuando los prendemos. ¿Cuál es el gasto energético que nosotros tenemos en nuestro hogar? Seamos conscientes de que podemos minimizar ese gasto, podemos tener enseres que sean más eficientes en el uso de energía, que los vehículos que utilicemos sean lo más eficientes posibles en su gasto también, ¿verdad? Que rinda la gasolina que usan, hasta que cada uno de nosotros podamos hacer la transición a energía renovable en las casas y a vehículos que sean híbridos o eléctricos. Pero es que todas las acciones que nosotros llevamos a cabo afectan de algún modo todo, porque todos los objetos, materiales que nosotros estamos comprando continuamente han sido producidos en fábricas que usaron energía eléctrica. Así que ese consumerismo que nos afecta y que sabemos que es bien desmedido en Puerto Rico, por ejemplo, por la cantidad de basura que generamos, pues hay que ir a la raíz de los problemas. Tenemos que buscar alternativas para la creación de los productos que desde el principio no gasten tanta energía en su producción y que tampoco generen tanto basura, porque son desperdicios que también se van a acumular y hay que tener que rehacer otros nuevos. Así que esa cultura de desecho, de consumerismo, pues fijémonos, estemos conscientes de que eso repercute en el oso polar y en los glaciares y en toda la biodiversidad del planeta. Y es interesante porque en la medida en que tú traes este punto, ¿verdad?, del tema del consumo, pues tenemos que ver también que de ese consumo pues se crean muchos otros tal vez negocios que no necesariamente están enfocados o enfocadas en el tema de proteger, sino que simplemente siguen la marcha natural, ¿verdad?, de un desarrollo económico desmedido y de una desnaturalización, como yo digo, de la realidad de la propia naturaleza, que entonces nos convierte casi en autómatas. Y lo que está haciéndonos es, pues, como tú muy bien dices, o sea, trayendo toda una circunstancia adversa para la casa nuestra, que es el planeta, ¿verdad? Y todos sus componentes, toda la maravilla. Y fíjate qué interesante, porque me parece que aquí uno de los puentes, cuando tú traes estos puntos de acción, pues es a través de la educación y a través de las propias maestras, maestros, de los padres, de las estudiantes, los estudiantes. Y no tiene que ser visto solamente desde la perspectiva en una clase de ciencia, porque esto es sinergético y se integra, ¿verdad? Tenemos que tener una visión más holística. ¿Desde qué perspectiva lo vamos a discutir? Porque tú acabas de discutirlo desde una perspectiva en particular y yo también lo puedo ver, ¿verdad?, desde otra, en cuanto a lo que es el desarrollo económico desmedido.
Y eso nos hace entonces discutir más a profundidad la temática y llevarla ya a las manos, ¿verdad?, de las ciudadanas y los ciudadanos desde esa perspectiva de la educación. Y fíjate, es interesante porque entonces aquí entra la comunidad científica, que es muy importante, ¿verdad?, llevarlo de la mano. Y hay unas modalidades y unas herramientas nuevas que la comunidad científica tiene para poder medir, para hacer observaciones, para tener resultados más ágiles. Y obviamente eso ocurre porque tenemos el uso de la tecnología a nuestro favor. Y en eso me gustaría que entraras un poco, porque sé que a través de la tecnología, ¿verdad?, ustedes establecen un proceso de rastreo como tal de aves migratorias y quería que pusieras en contexto porque eso es importante, ¿verdad? El tema del rastreo, lo conectes un poco con lo que estábamos discutiendo sobre todo este tema del calentamiento global. Sí, sí, pero antes de decir eso, pues quería aprovechar, en todos los renglones de la vida moderna hay que hacer un repensamiento, una evaluación y utilizar lo que mejor tenemos los humanos, que es nuestra capacidad de intelecto, para desarrollar formas innovadoras en que podamos desarrollar materiales que requieran menos recursos para producirlos, que se puedan degradar, que rindan más. No es que estemos en contra de la economía, y desarrollar formas de modelos económicos que no dependan de los recursos naturales, que al fin y al cabo no son infinitos. Y ahora mismo nosotros estamos disfrutando de todos esos recursos, pero el agua, si se contamina, no vamos a tener otra. Y si terminamos la calidad de nuestros suelos, ¿dónde vamos a sembrar para los alimentos? Si seguimos dañando el aire de nuestra atmósfera, contaminando, ¿verdad?, ¿qué vamos a respirar? Así que no, el tema final no es que detengamos la economía. Yo creo que más que nunca, desde el 2020, nosotros hemos aprendido que el planeta da señales y todos tenemos que detenernos para escuchar lo que nos dice el planeta. Como estamos viviendo ahora con la pandemia, que hemos visto cómo se ha detenido toda la vida en las ciudades y simplemente por algo que se fue de control, por una enfermedad que de hecho con el calentamiento global pueden surgir más frecuentes también las enfermedades de este tipo. Así que tenemos que unirnos utilizando nuestra capacidad para repensar y para asegurar que podamos seguir la vida en el planeta. No solo nuestra generación, tenemos que asegurar la vida para las siguientes generaciones, porque los modelos de calentamiento son muy terribles. ¿Cómo vamos a vivir si sigue progresando ese calentamiento como tal? Pues muy peligroso. Estoy de acuerdo contigo. Sí tiene que haber una armonía, ¿verdad?, en los procesos. Y como tú muy bien dices, porque obviamente el desarrollo económico es importante y es un motor, ¿verdad?, de trabajo para establecer unas estructuras y viabilizar. Siempre y cuando pues lo podamos hacer como has, ¿verdad?, comentado, con una sapienza diferente, buscando otras soluciones que nos ayuden entonces a armonizar, no necesariamente ¿verdad?, a detener aspectos, porque todo esto es orgánico y va a continuar, pero sí es importante verlo desde otra perspectiva y ahí la innovación entra, ¿verdad? Y entra pues obviamente la sapienza humana, el juicio, la ética, la ciencia, obviamente. Así que de acuerdo contigo. Sí, sí, y el empresarismo, que estas nuevas generaciones que están desarrollando ideas que contemplen el empresarismo sostenible, con ideas que sean amenas con el ambiente, menor uso de recursos y que puedan generar sus ingresos, obviamente, pero sin dañar a largo plazo el planeta. También la agricultura industrializada tiene unos efectos graves en el calentamiento y también en la contaminación de aguas y suelos, que es irónico porque la agricultura necesita los suelos y el agua, pero el uso de contaminantes, de pesticidas, de herbicidas, pues no va a la par con la idea de sostenibilidad. Pero sí hay ideas y sí ya
hay expertos que promueven la agricultura sostenible. Así que lo que tenemos es que implementar esas ideas que ya existen y pensar que tenemos que considerar los futuros agricultores y los futuros ciudadanos. Hay que ayudarlos para que implementen esto que ya se sabe. Es correcto. Y ahí entonces entra, ¿verdad? La herramienta tan importante de la tecnología, que era lo que hablábamos hace un rato, porque en la medida en que aprendemos a utilizarla también de forma correcta, ¿verdad? Y bajo unos parámetros éticos de manejo de la tecnología, pues nos puede ayudar a adelantar unas causas. Y a darle herramientas a profesionales, ¿verdad? Expertos y expertas, personas especializadas en unas áreas que puedan entonces conectar sus ideas o sus investigaciones también, porque esto es parte de que surge de una investigación y cómo entonces podemos mejorar, ¿verdad? Lo que habíamos estado haciendo anteriormente. Así que me parece que ahí viene el tema tan interesante que me parece del rastreo de aves migratorias. Sí, Háblanos un poquito. Bueno, esto es bien interesante. Cuando yo hice mis estudios graduados, el estudio de las aves muchas veces requería que se atraparan las aves para ponerle unos anillos y nosotros poder tener una identificación con unos números. Luego, obviamente sin hacerle ningún daño al ave, tomar unas medidas de su peso, de su tamaño, si era hembra o macho, esa información de ese tipo. Entonces, si las volvíamos algún día a atrapar, podíamos saber cuántos años habían sobrevivido, cómo era su condición física en esa segunda ocasión. Y a veces también utilizamos hasta anillos de colores, que si los veíamos podíamos identificar este es este individuo o el otro. Pero hoy día, con el desarrollo de la tecnología, se han inventado radiotransmisores que se recogen las ondas con antenas y se puede detectar a gran distancia y no se requiere que estemos atrapándolas continuamente. Así que la primera vez se puede poner ese radio y la tecnología provee que se establecen unas estaciones con las antenas. Y entonces las aves migratorias especialmente podríamos saber cómo es su ruta. Gran cantidad de estas especies nosotros no sabemos bien los detalles. Si se reproducen en Canadá y ellas viajan, ¿hasta dónde exactamente? Pues sabemos que si van al Caribe o van a Sudamérica, pero ¿cuáles son los hábitats que ellas prefieren? Esto es bien importante porque las aves migratorias están muy amenazadas. Ellas tienen que enfrentarse a unos largos viajes y son viajes bien peligrosos, se enfrentan con muchas situaciones, pero aparte ellas necesitan el hábitat de reproducción, que tienen que tener todas las condiciones para que ellas puedan llevar a cabo ese proceso de hacer los nidos, de poner los huevos, que se críen los polluelos y sobrevivan, y luego viajar esas distancias a un lugar donde a veces las condiciones no están óptimas porque necesitan ese segundo hábitat también. Así que con la pérdida de hábitat se perjudican ellas doble. Si pierden su hábitat reproductivo más el hábitat de invierno. Entonces es bien importante conocer dónde es que pasan el invierno para tratar de trabajar internacionalmente con la protección de los hábitats. Si se tienen los radios con esta tecnología, esta se llama las estaciones MOTUS, pues, y fue diseñado en Canadá, ya se están monitoreando especies en Norteamérica. Y esto es tecnología bastante nueva. Esto, por ejemplo, se empezó una colaboración de estaciones MOTUS en el este de Estados Unidos en el 2017. Pero de allá para acá ya hay 150 diferentes estaciones. Y con esas estaciones se puede rastrear por dónde estas especies se están moviendo. Se sabe la especie o se sabe los individuos de la especie que tengan los radios. Pero cuando estas aves migratorias llegan al Caribe, hay un vacío de información. No sabemos nada porque no tenemos estas estaciones. Establecer las estaciones pues requiere una planificación y requiere una inversión, porque cada una de estas estaciones, esto es una tecnología
que es bien sofisticada y que puede costar entre $3,500, $5,000 hasta $10,000 una sola estación. Así que en Birds Caribbean nos hemos propuesto ayudar a llenar este vacío de información en las islas caribeñas por la importancia que tienen para las aves migratorias, y hemos estado redactando propuestas para fondos, estamos también hablando con donantes privados, estamos por empezar campañas educativas, pero lo más importante también es que vamos, si tenemos los fondos, a adiestrar a los biólogos del Caribe para que ellos puedan monitorear las especies terrestres con anillaje como tradicionalmente, para que puedan aprender a capturar las aves, ponerle esos radios y también luego entonces tener la información de toda esta región. Y también monitorear las especies de nosotros que no son migratorias. Las especies del Caribe nativas que se reproducen aquí tienen unas condiciones que son, ¿verdad?, ambientales todo el año cómodas, así que la mayor parte de nuestras especies permanecen aquí todo el año. Así que necesitamos información de todo, pero con estas estaciones nos va a permitir entender mejor qué aves de Norteamérica llegan a cada isla y a qué parte de cada isla. Eso es bien importante, eso que acabas de explicar. Y fíjate, a eso íbamos, que me gustaría que nos hablaras en efecto de cuál es la misión de Birds Caribbean y los proyectos que tienen, porque ya nos diste una pista, ¿verdad? Con el tema de lo que estábamos hablando de los anillos y de poner en las manos de los expertos y los científicos la posibilidad, ¿verdad?, de tener más información, pero sé que hacen más cosas, así que me encanta. Cuéntanos un poquito de Birds Caribbean. Sí, Birds Caribbean es una organización que se fundó en 1988 y de ahí en adelante ha ido creciendo, pues ya tiene más de 30 años, y la misión es proteger las aves del Caribe para protegerlas con sus hábitats, ¿verdad? Porque ellas no viven en un vacío, así que para proteger las aves nosotros tenemos que conservar los hábitats, pero necesitamos hacer investigación. Así que nosotros trabajamos con el componente de estudios de investigación y también conservación. Trabajamos las dos áreas. Y nuestra membresía consiste de científicos que no necesariamente están establecidos en el Caribe, porque pueden ser científicos de cualquier parte del mundo que hacen sus investigaciones en el Caribe. Y entonces tenemos un gran componente que son ciudadanos del Caribe. Pero nuestra membresía es bien variada porque incluimos a cualquier persona que trabaje en alguna de esas áreas, investigación o conservación. Y conservación puede ser a través de educación. Así que nosotros tenemos un gran componente también de educadores que son maestras o maestros que les interesa educar sobre las aves. Tenemos personas que solamente quieren conocer sobre las aves, son aficionados y quieren conocer el mayor número de especies en la región. Tenemos miembros que son guías turísticos. Y también tenemos entonces los científicos que son externos del Caribe, pero que trabajan aquí, más los científicos que somos ciudadanos del Caribe. En realidad, nuestra organización tiene miembros de 31 países y tenemos un impacto de voluntarios que trabajan con nosotros que llega hasta 2,000 personas. Pues a mí me encantaría ser parte de ese grupo de voluntarios. Puedes contar conmigo porque yo de manera orgánica, ¿verdad? Pues como les contaba esa anécdota de que participaba en la observación de aves, pues autónomamente a veces leo, busco información, ¿verdad? Me ocupo un poco de manera, ¿verdad? Sin tener el andamiaje experimental completo, pero lo hago como una ciudadana más porque me gusta mucho. Y por eso te mencionaba ahorita, ¿verdad?, el tema de la fotografía y los videos, porque entonces pues me fijo mucho a través de esos pilares en las herramientas para poder gráficamente pues conocerles, ¿verdad? Yo quería un poco que hablaras del Festival de Aves Endémicas del Caribe, que ya lleva 19 ediciones, si no me equivoco, ininterrumpidas. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, en el 2002, de hecho, pues yo fui la encargada de iniciar ese festival
cuando yo era estudiante graduada todavía, fue que yo me acerqué a esta organización y fui a mi primera convención. Y para ese entonces, pues queríamos desarrollar alguna idea que impactara al mayor número de ciudadanos para educar sobre este tema del endemismo. Y fue una idea del presidente en aquel entonces, Eric Carey, de desarrollar un día. Entonces, después lo que decidimos que un día no era suficiente porque para una región tan extensa, pues tratar de que coincidan todo el mundo en un festival de un día era muy complicado y llegamos a esta fecha de un mes del festival que comenzaría el 22 de abril, que es el Día del Planeta Tierra, hasta el 22 de mayo, que es el Día de la Biodiversidad. Así que en un mes, nuestros socios, que son organizaciones que están en todas las islas, están invitados a unirse y a organizar las actividades que se les haga más fácil, más cómodo, sugerencias como caminatas en el campo, como la que tú comentaste, que hiciste un día, que pueden ser también charlas educativas o puede ser una visita, charlas de distintos tipos, porque puede ser en una escuela para niños o puede ser en una organización. Así que no importa qué actividad sea, competencias de dibujo o exhibiciones fotográficas, cualquier actividad que fomente la educación sobre las aves endémicas es bienvenida. Y desde entonces, como tú dices, pues llevamos 19 años, el festival ha sido muy bien recibido. Tenemos que aceptar, reconocer que esto ha sido hecho con los voluntarios de cada isla. Por ejemplo, en Puerto Rico, nuestro socio sería la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, quienes han hecho un trabajo maravilloso con el festival y hacen recorridos, salidas de campo con los miembros y se invita a la comunidad. En estas actividades, desde ese entonces, nosotros hemos podido tener hasta 100,000 participantes por año, que es un número que a nosotros mismos nos sorprende y a la gente le gustan las actividades. Es como la forma que más tenemos de llegar a las personas. Y el año pasado, al no poder hacer las actividades en el campo, cambiamos el formato a conferencias virtuales. Y estuvo un programa bien extenso de webinars. Estuvimos haciendo diferentes presentaciones en las diferentes islas. Eso también tuvo un punto muy bueno y es que nosotros, si otra asociación hermana hacía una actividad, pues no podíamos ir de aquí, de Puerto Rico a Jamaica o a las Bahamas, pero al ser electrónico, pues podíamos participar de más actividades y también quedaban grabadas, así que en el canal de YouTube de Birds Caribbean muchas de estas presentaciones están disponibles, las pueden ver los que interesen y hasta se hicieron presentaciones de libros de forma virtual para niños, para adultos y hasta un field trip, recuerdo que vimos un biólogo en el campo en Bahamas, estuvo bien interesante. También se publicó, sí, se publicó información de las especies del Caribe también. Por la duración del festival se escogían especies y se publicaba el perfil de ellas para que los maestros pudieran coger esa información. Tenían hasta juegos o trivias para niños, láminas para colorear, crucigramas o rompecabezas, pero toda esa información continúa, está disponible, no se pierde. Y este año vamos a hacer otra vez el festival virtual, así que desde hoy está invitado el que quiera, nos busca en birdscaribbean.org. Okay. Y también pues el festival que se llama el Festival de las Aves Endémicas del Caribe, dentro de nuestra página en inglés, Caribbean Endemic Bird Festival. Ok, eso está súper. Me encanta lo que acabas de contar. Puedes contar conmigo perfectamente para ese festival. Como voluntaria me integro inmediatamente. Como te comentaba, de manera orgánica, pues me educo en la información sobre la avifauna, me gusta mucho. Así que lo vamos a esperar este año. Y lo más interesante es que ustedes, eso que tú acabas de explicar, ¿verdad? Que retomaron la continuidad a través de los videos, obviamente bajo la modalidad de webinars, pues lo que confirma es que pivotearon. Así que ustedes son una entidad, Birds Caribbean es una entidad que pivotea y se adaptó
y de forma ininterrumpida continuó. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que lo destaquemos. Así que detrás de ese pivoteo lo que hay son mejores prácticas como líder. Y a mí me gustaría que tú nos dieras, nos compartieras 2 prácticas como líder que tú integras en esta colaboración con Birds Caribbean. Sí, yo encuentro que que la organización estaba muy bien encaminada ya con sus sobre 30 años de trabajo, pero como quiera sigue siendo una organización en crecimiento y al momento no es una organización grande a pesar de que tenemos tanto alcance, porque nosotros no contamos con empleados a tiempo completo, excepto una persona y otros que trabajan a tiempo parcial. Así que en nuestras miras de crecimiento está aumentar esa plantilla de personas de trabajo, porque así eso nos permitiría trabajar de forma continua y tener mejor alcance en la comunicación, que podamos tener a alguien que nos ayude en esa área, precisamente porque ahora estamos trabajando tanto de forma virtual para tener mejor alcance en las redes sociales. También necesitamos que esas personas nos ayuden más en la creación preparación, redacción de propuestas para poder tener los fondos y implementar estas ideas. Pero también quiero decir que en mi año de presidencia, que apenas comencé hace 2 meses, en enero del 2021, pues traer la tecnología de estas torres de monitoreo de rastreo de aves, pero también me interesa mucho crear las alianzas con todas las organizaciones, mantener esa conexión con las organizaciones que están en las islas y con las organizaciones que son todavía más grandes, más allá del Caribe, que es bien importante mantener esta relación porque estamos trabajando con aves que son migratorias, por ejemplo, que la protección de ellas va mucho más allá de nuestra región. Y por último, pues también el tema de inclusión, que se está escuchando mucho en todos los ámbitos. Nosotros trabajamos con un grupo bien variado, tenemos diferentes culturas, diferentes grupos socioeconómicos, tenemos profesionales en la ciencia, tenemos educadores de distinto tipo y grupos étnicos también. Así que es bien importante que tengamos inclusión, que permitamos y demos las herramientas para trabajar a todo este variado grupo. Me interesa mucho que los caribeños, los nacionales caribeños se involucren mucho más en la junta directiva, por ejemplo, y también los jóvenes, la nueva generación, que puedan aprender de los que ya estamos dirigiendo la organización para que ellos luego puedan empoderarse y ser los líderes del futuro. Esto es bien importante y en mi caso particular me siento este tema es bien importante para mí porque, como te comenté hace un rato, yo llegué a esta organización como estudiante y gracias a poder haber conocido mentores que me abrieron las puertas, me permitieron aprender de ellos, y eran personas que solamente conocía porque eran los autores de libros o que había leído sus artículos, y ese buen recibimiento fue el que me permitió a mí crecer y aprender de ellos. Y con el paso de los años, ahora yo estoy ocupando la presidencia, es como si se cerrara un círculo gracias a la mentoría. Así que ese es el otro aspecto que queremos reforzar mucho para que nos podamos asegurar de que la organización pueda seguir a largo plazo, que tengamos líderes que se encarguen en el futuro y que refuercen nuestro liderazgo ahora también. Y eso, fíjate, Adrián, contesta lo último que quería conversar contigo, que era cómo podíamos pivotear juntas y juntos. Y tú has dado en el clavo, que es precisamente crear esa red de líderes y pasar el batón, ¿verdad?, del conocimiento compartido, porque mira cómo lo hicieron contigo y tú has retomado, ¿verdad?, con un colectivo de personas que ya han trabajado los trabajos y los quieres llevar a otro nivel. Y es bien interesante, ¿verdad?, que hablemos de lo que es esa perspectiva de la inclusión. Me encanta que lo hayas traído,
porque es parte de crear una visión diferente, ¿verdad? Y de precisamente tener la posibilidad de incluir diversas perspectivas al entorno y al conocimiento que se está adquiriendo. Así que me encanta, vamos a tener que volver a grabar. Me gustaría luego tener tal vez la experiencia desde la perspectiva después del festival para que conversáramos nuevamente. Y definitivamente te agradezco mucho el haber compartido conmigo el conocimiento de ustedes, y la experiencia es invaluable, y necesitamos precisamente esfuerzos para gestar estas nuevas formas de abrazar colectivamente el bienestar con la naturaleza, ¿verdad? Integrado a la naturaleza. Y Adrián, te comento que si te gustó este episodio, quiero que lo compartas. Espero que regreses con nosotros a otro episodio más y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. No se me puede olvidar iVoox, que también lo tenemos. Que nos sintonicen en YouTube. Ya nos consiguen a través de Pivot ES, y que se suscriban, por supuesto, sin olvidar darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Así que te comparto que Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Changemaker Foundation, que tiene precisamente como objetivo desarrollar el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Así que Birds Caribbean va a ser bienvenida para que nosotros aunamos esfuerzos en este proceso. Te agradezco nuevamente, espero que nuevamente estés aquí próximamente. Ha sido para mí un placer estar contigo y con tu radioaudiencia y los que vean el video también, Marieli. Espero, claro que sí, cuando quieras me avisas, porque me encanta la misión de Changemakers. Queremos crear líderes y sobre todo pues llevar el mensaje, ya, ¿verdad? Todas las organizaciones tienen un mensaje, pero que estas plataformas nos permiten llegar a muchas personas con un mensaje positivo. Así que claro que sí, muchas gracias a ti y a todos. Qué bueno, gracias a ustedes, así que les espero en el próximo episodio.